Infancia y adolescencia. Alégrate, vas a tener una niña y yo te la voy a adorar. Tía Celia. La calle Vegafría, en el barrio de las Delicias de Valladolid, estaba sembrada de casas molineras con generosos patios como el nuestro. Allí habitaban árboles frutales y plantas de todas clases, un ciruelo, una higuera que daba unos higos sabrosísimos y abundantes parras que, llegado el otoño, se cubrían de explosivos racimos de uvas blancas y negras que entraban por la ventana del dormitorio y nos daban los buenos días. En esta alegre y sencilla morada nació una noche del mes de marzo, recién llegada la primavera. La estación de las flores nuevas, cuando el canto de los pájaros resplandece como el sol y los ruiseñores nos visitan emitiendo su canto trinador, un dulce augurio de lo que acontecería en mi vida. Fue un parto rápido, aunque no exento de dificultad, que la comadrona resolvió con éxito. Allí se encontraban mi querida tía Carmen, la matrona, mi madre y yo, palpitando por nacer. Mi tía Carmen, ya con cierta experiencia, pues hacía 5 años había tenido a mi prima Blanquita, sostenía la mano de mi madre, animándola y fortaleciéndola como en esos decisivos momentos solo una hermana puede hacer. Mi padre, en el bar de al lado, pues así se estilaba en la época, hecho un manojo de nervios. Le acompañaba mi tío Germán, que con su habitual sentido del humor le intentaba calmar gastando bromas sobre si sería niño o niña, lo cual acrecentaba aún más su desazón, pues como casi todos los padres se había hecho a la idea de que nacería un varón. Antes no existían pruebas para anticipar el sexo de los bebés y las embarazadas se guiaban por la forma de la barriguita. Si era puntiaguda y hacia arriba, niño; si redondeada, niña. Por lo que, según estas señales, mi madre daría a luz un niño. Pero contra todo pronóstico nació una niña, que al poco de nacer rompió a llorar con tal fuerza que la comadrona exclamó: «¡Madre mía, cómo va a cantar esta niña! ¡Menuda voz y pulmones tiene!». Y bien arropadita, me puso en los brazos de mi tía, mientras atendía a la parturienta. Acto seguido, y después de la higiene pertinente en estos casos, me colocó en el regazo de mi madre, y según dicen, busqué desaforadamente el pecho para tomar mi primer alimento. Mi madre, agotada y al mismo tiempo extasiada mirando a su retoño con estremecido amor, recordó un acontecimiento extraordinario que tuvo lugar 2 meses antes en esa misma habitación, que marcaría significativamente mi vida y que os paso a relatar. Mi tía Celia, la mayor de las hermanas de mi madre, había fallecido hacía 2 meses en la casa de al lado, a consecuencia de una larga y penosa enfermedad coronaria, estando mi madre embarazada de 6 meses. Murió en sus brazos, pues mis abuelos, presintiendo el inminente final, salieron despavoridos entre sollozos y gritos de desesperación. Esto ocurrió en la casa que ellos tenían al lado de la nuestra, ya que allí se afincaron con sus 4 hijas, Celia, Juanita, Julia y Carmen, recién llegados de Torrelobatón, donde mi abuelo Tomás ejerció 20 años como sargento de la Guardia Civil. Ya os podéis suponer que mamá, después de morir su hermana, estaba desolada, viviendo el duelo con honda pena en su corazón. Y una mañana, nada más despertar, recordaba entre lágrimas las palabras que Celia le había dicho antes de morir. «Juanita, cuánto te agradezco tus constantes cuidados durante años y todo lo que sigues haciendo por mí, estando embarazada como estás.
Alégrate. Yo sé que vas a tener una niña y yo te la voy a adorar. Tengo que deciros que mi tía Celia era poseedora de una gran voz de soprano. Tal era su calidad vocal que la calificaban de segunda Calas. Y como dije antes a dúo con mi madre, que también tenía cualidades para el canto, aunque con menos caudal sonoro, deleitaron con sus dulces armónicos los oídos de los feligreses de la iglesia de Torrelobatón, entonando la misa de ángeles y otras misas cantadas cada domingo. También lo hacían que los que las escucharon las recuerdan como dos voces venidas del cielo. Todo esto pasaba por la mente de mi madre cuando, a los pies de la cama, se le apareció mi tía Celia, rodeada de un halo de luz azul, y mirándola fijamente, se le acercó y abrazó con tal intensidad que mi madre le pidió que no la oprimiera tanto. Como respuesta, su presencia se separó suavemente y se colocó a su lado. Mi madre, conmovida pero sin sentir ningún temor, comenzó a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo. Segundos después, mi tía Celia retornó a los pies de la cama y, sin dejar de mirarla con ese amor y esa luz que solo poseen los que ya habitan en Dios, fue desapareciendo como una nube que se disipa en el horizonte. Esta extraordinaria experiencia mi madre solamente la contó a 2 personas en su vida, por miedo a que no la creyeran. Una a mi abuela Domi y otra a mí. Impresionada por lo que acababa de vivir, comprendió que su querida hermana había vuelto del otro mundo con un presente en sus brazos para su sobrina que estaba a punto de nacer. Ese regalo para esa niña que tanto iba a querer y que no conocería en vida era precisamente el brillo de su voz. Una voz espléndida que, limitada por su enfermedad, no pudo apenas disfrutar y que en un abrazo de amor y gratitud sin límites había depositado en su vientre para la hija que iba a nacer. Por ello, mi madre, al darme a luz y tenerme en sus brazos, agradeció a Dios haberle concedido una hija, siendo ya algo mayor, y agradeció a su hermana Celia, por la que, para cuidarla, había renunciado a tantas cosas, ese regalo tan preciado que, como un sello de amor trascendido, acompañaría siempre a su pequeña. Antes, a los niños se los bautizaba a los pocos días de su nacimiento, pero primeramente había que pasar por el registro civil para que la administración diera la bienvenida a la nueva personita. Mis padres no se ponían de acuerdo con el nombre que me iban a poner. A mi madre le gustaba María Esther, María por la Virgen y Esther por su sonoridad dulce. Y mi padre, que era muy peliculero, prefería Raquel, pero convencido por mi madre, acudió a los juzgados dispuesto a darle gusto, cuando a mitad de camino se encontró con mi tía Josefa, por parte de mi madre, que le preguntó cómo me iban a llamar, a lo que mi padre respondió: María Esther, como quiere su sobrina, pero a mí me gustaría Raquel. Y tía Josefa, que no se corretaba un pelo y a todo hallaba solución, resolvió: llamarla Raquel Esther y quedaréis contentos los dos. Así que ya sabéis a quién le debo mi nombre. Llegó mi bautismo y con él, por primera vez, el don del Espíritu Santo. Mis padrinos fueron Juanjo, amigo de mi padre, que me regaló una medalla de oro de la Purísima y que era una bellísima persona. Además tenía un gran parecido a Claire Gable, y mi tía Carmen, cuyos brazos fueron los primeros que me acogieron al venir al mundo. Como era el vivo retrato de Rita Hayworth,
Ya teníamos la pareja de cine perfecta para acompañar en la celebración a una nueva vida que destacaría en el arte de la música. Fui una bebé sana y dormilona, que solo se despertaba para comer. Mis padres decían que no les di una mala noche, aunque después de tomar el pecho me desazonaba y lloraba sin consuelo, tanto que me llevaron al médico por si estuviera enferma. El doctor, después de hacerme el correspondiente reconocimiento, dijo: «Señora, su niña está perfectamente. Lo único que le pasa es que usted tiene poca leche y se queda con hambre. Ayúdela con leche de vaca rebajada con agua, la hierve y se la da en un biberón. Ya verá cómo su hija no vuelve a llorar». Así lo hizo y yo no volví a protestar. Por la mañana, temprano, iba mi madre a casa de la señora Segunda, 2 casas más arriba, que tenía 2 vacas que ordenaba a primera hora. Con esa leche recién ordeñada me preparaba el biberón, al que yo, después de mamar, me enganchaba como a tabla de salvación, y según decía mi abuela Domi, abría las manitas en señal de satisfacción como diciendo: «Esto es lo que yo quería, ¿cómo no os habéis dado cuenta?». Enseguida cogí peso y se me puso la cara redondita y lustrosa, donde brillaban con asombro unos ojos verde miel. Algunas tardes venía mi tía Julia con mi prima Celia en los brazos y nos colocaban una a cada lado de la cuna. En medio, juguetes para entretenernos. Pero yo, que era muy inquieta, me cogía todos los juguetes y mi prima empezaba a llorar, por lo que sin miramientos le metía el chupete en la boca. Seguramente a mi oído ya le molestaban los sonidos fuertes, aunque tengo que añadir que ya en esa cunita verde que me hizo mi padre con la ayuda de su hermano Casimiro, que era un gran ebanista, se comenzó a forjar entre las dos un vínculo de cariño fraternal que perdurará siempre. Me encantaba que mi madre se sentara al lado de mi cuna y me cantara para que me durmiese. Es algo que no se debería perder de madres a hijos. Además de acunar, educa en el amor. Solía entonar con mucho garbo: «Camino de la feria de Santiponce, iba una gitanilla color de bronce». A mí eso me parecía música celestial, y con esas notas tan sandungueras me vencía el sueño. Iba bajando el volumen y sigilosa se acercaba a la puerta, creyendo que me había dormido. Pero en ese momento abría los ojos como platos y gritaba desde la cuna: «¡Mami! ¡Ponche, ponche!». Y otra vez a iniciar el canto. Fue mi abuela Domi, que cantaba divinamente, la que descubrió mi voz una mañana. Me acababa de despertar y como ella y mi madre estaban hablando en la cocina, comencé a llorar, seguramente para que me hicieran caso. Entonces a mi abuela le llamó la atención el sonido que salía de mi garganta. No era un llanto cualquiera, y así se lo hizo saber a mi madre. «Juani, escucha, tu hija no llora, entona. Es un lloro musical y precioso. Qué bonito va a cantar». Según tengo entendido, mi venida al mundo y viviendo al ladito ayudó mucho a mis abuelos a sobrellevar la pérdida de su hija Celia. Cuando aprendí a andar y veía a mi abuela coger el mantón para ir a la compra, corría hacia ella: «¡Pies para que os quiero!», y me abrazaba sus piernas para que me llevara con ella. Como mi agua, aunque menudita, era puro nervio, me cogía en brazos como una pluma y envueltas en el mantón nos íbamos a la calle a hacer los recados. Fui una niña alegre y risueña que le encantaba corretear por ese patio con olor a tierra recién regada en las tardes de verano, cuando el sol reflejaba irisaciones en las hojas del ciruelo y me sorprendía con guiños de luz y color
que aún recuerdo y me hacen soñar. Por el día jugaba con mi cocinita y bajo las parras daba de comer a mis muñecas. De noche, en el buen tiempo, me echaba sobre la hierba y contaba estrellas a las que ponía nombre, estirando mis brazos para alcanzarlas. Me recuerdo jugando y cantando al mismo tiempo. Así también cuando entraba alguna vecina me decía: «¡Qué bien canta esta niña!». Y como ese comentario lo oí a menudo, al preguntarme otras personas que pasaban por la calle: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Raquel y sé cantar». Ahora lo que me volvía loca era entrar en el gallinero, armar lo que no está escrito y coger los huevos que habían puesto las gallinas. Era un verdadero trasto, que cuando acababa de desayunar salía como un rayo hacia el gallinero para enturbiar el descanso de las pobres gallinas que me debían de temer más que a un nublado. Con toda la razón mis padres, al oír el escándalo que provenía de la vivienda gallinácea, ya sabían quién estaba allí. Al poco venía toda contenta, con el pelo alborotado lleno de plumas y con mucho entusiasmo decía: «¡Mimi, un bebo!». Éramos una familia que compartía el tiempo y los viajes gracias a mi tío Germán, que con su DKV familiar y su talante de gran persona nos llevaba a los distintos lugares de la geografía española. Mi primer viaje fue con 3 años a El Escorial. Toda una aventura, según me cuentan, pues yo apenas lo recuerdo con esa edad. Mi primo Tomasín, que me llevaba 3 años, no dejaba de decir durante el viaje: «¡Cómo corren los piñeros!». El pobre no sabía que los que corríamos éramos nosotros. Al visitar las estancias reales de la vivienda que Felipe II se hizo construir en la Sierra Madrileña, el guía nos iba explicando cada rincón de sus aposentos, y al llegar a la cama real dijo: «Dense la vuelta para admirar el sillón donde el monarca se sentaba cuando recibía a los súbditos de su imperio». Al volverse toda la comitiva, se hizo un silencio. ¿Adivináis quién estaba sentado en el sillón real? Mi primo Tomasín. «¿De quién es ese niño?», preguntó el guía atacado de los nervios. Y mi tía Julia y mi tío Victorino rápidamente cogieron de la mano a mi primo y al preguntarle: «Pero hijo, ¿qué haces aquí sentado?». «Es que estaba muy cansado, mamá». Las carcajadas de los visitantes se oyeron en todo El Escorial. En este momento que estoy escribiendo, me vienen a la mente las palabras de mi primo, que partió al cielo no hace mucho. «Prima, no dejes de escribir ese libro de tu vida». Y desde aquí le rindo un justo homenaje por ser como era de bueno y valiente. Reanudábamos con frecuencia nuestros viajes y así salimos a Santander, San Sebastián. De dichas escapadas hay muchas anécdotas, pero no os voy a cansar. Mientras, la vida en Vegafría transcurría tranquila y feliz, hasta que un día en plena verbena del barrio me perdí. Suceso que paso a relatar. Como cada año, mis padres y abuelos celebraban la festividad de la Virgen del Carmen, invitando a familiares y amigos a nuestra casa, en cuyo patio extendían una gran mesa con sillas, repleta de ricas viandas, entre las que predominaban embutidos, tortilla de patata, aceitunas, todo ello bien regado de fresca sangría y gaseosa la pitusa, así como dulces caseros que hacía mi madre y que estaban para chuparse los dedos, las famosas cagadas de gato y sabrosas hojuelas regadas de rica miel. En medio de toda esa algarabía festiva, como yo no paraba un momento, aprovechando un descuido salí a la calle. De repente: «¿Habéis visto a la niña?». «No, ¿dónde está Raquel?». Nadie me había visto salir, pero había desaparecido.
Presos del pánico salieron familiares y amigos en mi busca. Y mi querida prima Blanquita, que ya desde pequeña ejercía de hermana mayor, hecha un mar de lágrimas, clamaba a gritos a todos los transeúntes que pasaban por la calle: ¿Han visto ustedes a una niña rubita de 3 añitos? Es mi prima, se llama Raquel y se nos ha perdido. Búsquenla, por favor, es muy pequeñita todavía. Alguien entró en el patio de la señora Segunda, que siempre estaba abierto, y allí, tan pichi, ajena a toda la desazón que había provocado, estaba yo, jugando con los perros y gatos que tenía. ¡Aquí está la niña! Todos a una, a modo de película italiana. Mi madre, a la que se le había ido hasta el color, loca de alegría, me cogió en brazos, y junto a mi padre me besaban como si me hubiesen rescatado de una catástrofe. Menudo susto. Menos mal que con final feliz. Qué bonito era escuchar a la mía mamma y a la abuela Domi cantando mientras hacían las labores. Lo mismo tonadas de doña Concha Piquer, Ojos Verdes, que rasgados tangos de Gardel, así como En un país de fábula, de la tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Y cuando llegaba mi padre juntos interpretando dúos de zarzuela, ¿Dónde vas con mantón de Manila?, de la verbena de la Paloma de Bretón, y el dúo de Maripepa y Felipe, ¿Por qué de mis ojos?, de la revoltosa del maestro Chapí. Ahora pienso que tuve un gran privilegio al crecer en ese generoso ambiente musical, escuchando buena música y voces que sabían cantar. Eso seguramente favoreció mi vocación por el canto. También es verdad que por aquellos años era normal escuchar a otras madres cantando mientras hacían las camas. Una preciosa costumbre que no se debería perder, si es que no se ha perdido ya. Pues cantar alegra el corazón y es terapéutico para el cuerpo y la mente, haciendo que las actividades que se están realizando sean más gratificantes y cuando menos más llevaderas. Cantar es la manera de expresar lo bello de nuestro corazón a los demás. No importa que no tengamos la mejor voz del mundo, el canto es un acto de amor que sana el propio cuerpo y el de nuestros semejantes. Aquí me hago eco de las palabras de Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, en las que se refiere al canto como prolongación del espíritu. En los consejos mismos que se dan al hombre, no es la letra sino la música de ellos lo que aprovecha y edifica. Música es el espíritu y la carne es la letra, y toda doctrina del corazón es canto. Y no se diga que no nacimos todos para el cantar, que no se trata aquí de para alguno, sino que todo el que de veras ha nacido en espíritu, y no solo de carne, solo por ello canta. Canta porque ha nacido, y si no canta, es que no nació sino de carne. Con 5 años me llevaron al Colegio Miguel de Cervantes. Recuerdo perfectamente la escena. Con una mano agarrada a mi madre y con la otra abrazada a mi muñeca favorita, que era más grande que yo. Al entrar las 3 en clase, se oían lloros, pataletas y se veían niños revolcándose por el suelo. Y me recordó las veces que me llevaban al practicante y otros niños como yo llorábamos a coro como si nos estuvieran matando. En el Cervantes, un niño se agarró como una ventosa a las faldas de su madre y ni queriendo le pudieron separar, con lo cual se le tuvieron que llevar a casa de nuevo. Yo debía tener cara de pánico, pues mi madre me hablaba con el tono que solía emplear cuando me quería tranquilizar. Ya dentro de la clase, aunque estaba impresionada y a punto de salir disparada, no lloré y me mantuve implada y quieta. La señorita Lina, al verme, se acercó a darme la bienvenida y notando que yo estaba en la antesala de hacer pucheros,
Se mostró muy simpática conmigo y me permitió quedarme con la muñeca, por lo que, sentadita en la mesa con otros niños llorones, roja como una amapola, me entretuve mirando cómo se alejaba mi madre hasta que la perdí de vista y permanecí expectante al albur de lo que sería mi primer día de cole. También es cierto que, como hija única que era, me parecía un fiestón de los grandes estar con otros niños y niñas, sabiendo que en el recreo podía jugar con ellos. Y eso me hizo más llevadera la separación, comenzando a disfrutar lo que era vivir en la mutua compañía infantil que tanto echaba de menos y me gustó. Me encantaba cuando venía mi prima Blanquita a pasar el día con nosotros, pero yo, que no paraba ni un minuto, tiraba algún tiesto de la puerta de mi abuela u otra pifia similar, y mi abuela le echaba la culpa a ella. «La niña es pequeña, y tú, que eres más mayor, deberías haberlo evitado». Mi pobre prima Blanqui se llevaba, además de la regañina correspondiente chucho que me pertenecía a mí. Al verla toda compungida y llorosa, me abrazaba a ella como pidiéndole perdón. Pasados unos meses llegó la Navidad y con ella los cantos navideños que la maestra nos quiso enseñar para amenizar las fiestas. Y al entonarlos, las demás niñas no lo hacían bien, o al menos eso me parecía a mí. Claro, yo estaba acostumbrada a que las personas que rodeaban mi mundo desde que nací, mi abuela, mi madre y mi padre, cantaban a tono y no se oían notas desafinadas. Así que me formé la idea de que cantar bien era lo natural. Y oyendo ese coro improvisado, que más que coro era una cacofonía, pensé: están haciendo el tonto para reírse. Y cuando llegué a casa fue lo primero que le dije a mi madre de una manera inocente: «Mami, las demás niñas no se saben las canciones y cantan raro. Yo creo que se lo toman a risa». Mi madre me contestó: «No, hija, no creas que están de broma. El que no se lo sepan como tú y no afinen bien es lo normal. Lo excepcional eres tú». Y aquello que me costó comprender me pareció muy triste. Siempre recordaré la primera vez que canté en público. Fue en una emisora de radio. Tendría unos 6 años. Fue gracias a mi prima Mari Carmen, a la que se le daban muy bien las artes escénicas. Con gran ilusión nos llevó a mi prima Celia y a mí a Radio Valladolid para, como ella decía, presentarnos en sociedad y darnos a conocer. A Celia como rapsoda y a mí como cantante. Mari Carmen era bastante mayor que nosotras y, como digo, tenía visión artística, por lo que de su mano acudimos a los estudios de la radio, a un programa que debía ser para nuevos talentos infantiles. Nos arregló como si fuésemos a asistir a una boda. Parecíamos 2 repollos con lazo, eso sí, monísimas. Primeramente, Celia recitó con gusto una poesía muy bonita sobre un pajarito que se había caído del nido y no podía volar. Y a continuación yo canté 3 hojitas madre tiene el árbol, que me enseñó mi profesora del Colegio Miguel de Cervantes, doña Carmen, perteneciente al cancionero popular. Aún recuerdo ese enorme micrófono con aro redondo frente a mi cara y nuestras vocecitas amplificadas retransmitiendo en directo algo de lo que nosotras, con tan poca edad, posiblemente no éramos conscientes. Y también nuestro desparpajo siendo tan pequeñas. Tuvimos un gran éxito, dados los aplausos que recibimos y la invitación para volver. También recuerdo que al cantar jugando en el Café del Norte, un señor, después de escucharme, me dio 5 pesetas. Fui a mi madre tan contenta y le enseñé lo que me habían dado. «Mira, mami, ese señor me ha dado 5 pesetas por cantar. Devuélveselas ahora mismo y no cantes por las mesas como una gitanilla». Se sucedieron varias actuaciones en distintos festivales para nuevos valores vallisoletanos. La primera aparición fue nada más y nada menos que en el Teatro Carrión.
Al igual que a los demás artistas, me acompañaron dos buenos guitarristas, Antonio y su hijo, de la academia que tenían en mi delicioso barrio. Yo no tendría más de 7 años y muchos pajarillos en mi cabecita. Salí al escenario con un vestido verde corto de fino raso, la melena suelta con flequillo y aires de comerme el mundo, pero al atravesar las bambalinas y ver el teatro lleno me invadió una sensación desconocida hasta ese momento, el miedo escénico. Sin olvidar que, segundos antes, el locutor me había presentado como una gran voz a pesar de mi corta edad, y cuando dijo que iba a interpretar Yo soy aquel, de Rafael, alguien del público que me estaba viendo entrar en el escenario gritó a pleno pulmón: «¿Pero esa pequeñaja nos va a cantar nada más y nada menos Yo soy aquel?», con las correspondientes risas de una parte del público. Y aquí, por primera vez, descubrí la soledad del escenario y el peso de la responsabilidad por el don que Dios me había dado, del que ya empezaba a ser consciente. Pero en lugar de venirme abajo, que estuve a punto, enderecé mi espalda y en actitud desafiante proyecté lo que vine a hacer a este mundo: cantar y transmitir el canto que me salía del alma. Puede que también en esos momentos, cuando llega la hora de la verdad y tienes que lidiar el toro que sale a la plaza, instintivamente me ayudaran los genes heredados de mis dos héroes favoritos, mi abuelo Tomás y mi abuelo Gregorio. El primero como sargento de la Guardia Civil cuando hacía las correrías por los pueblos del Bierzo, con sus interminables noches invernales repletas de lobos. Una de ellas llevando a hombros durante varios kilómetros el cuerpo herido de su compañero accidentado, a pocos metros de una manada de lobos que les perseguían, consiguiendo llegar a una casa salvando la vida de los dos. Sin olvidar que fue condecorado con la Cruz de San Hermenegildo como un héroe por rescatar él solo en una barca a dos familias que se habían subido a los tejados para no perecer ahogadas en las inundaciones históricas de Íscar, lo cual vino en los periódicos de la época. Mi abuelo Gregorio salvó a dos hombres de perecer ahogados en el río Duero durante las fiestas de Tordesillas, de donde él era. Iban corriendo del Toro de la Vega, y en la huida, aterrados de miedo al intentar esquivarlo, se cayeron desde el puente al río. Y lo más grave del caso, no sabían nadar. Mi abuelo lo presenció, y como además de desbravador de caballos era un gran nadador, no se lo pensó 2 veces y se tiró a por ellos desde el puente. Lo pasó fatal, nos contaba, pues los que se estaban ahogando le agarraban impidiéndole los movimientos para mantenerse a flote y tiraban de él hacia el fondo, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, incluyendo puñetazos para no perecer en tal proeza, consiguiendo rescatarlos, sacándoles sanos y salvos a los dos y también salvar su propia vida. En fin, volviendo a mi actuación, no sé lo que sería, pero me crecí y comencé a cantar el tema de nuestro inigualable Rafael con un aplomo inusual para mi corta edad, y noté cómo esas voces que salían de la monstruosa boca de ogro que me pareció el patio de butacas, al cabo de unos segundos se desvanecieron al hacer mi voz su efecto y dominar al público hasta dejar paso al más absoluto silencio. Un silencio en el que solo se escuchaba el rasgueo de las guitarras y el sonido de mi voz. Esa voz de niña aún, pero con matices de mujer. Al final, los apoteósicos aplausos me devolvieron a la realidad, y mi padre, que estaba más nervioso que yo y que se había tomado una copa de coñac en la cafetería del teatro para calmar los nervios, como si fuese a cantar él, se relajó y disfrutó como nadie del éxito de su pequeña.
Luego vino el Teatro Calderón y los colegios mayores de Valladolid, donde se celebraban festivales en los que se daba a conocer a niños y jóvenes talentos que, ilusionados con llegar a ser cantantes famosos como Karina y Marisol, comenzábamos en el mundo de la canción sin otro premio que el aplauso, unas chocolatinas y una bolsa de caramelos. Me viene a la memoria mi actuación en el Patio Herreriano de Valladolid, donde, además de cantar, pasé modelos de la boutique infantil Casa Baby. Bien es cierto que como a mi madre se le daba muy bien coser, ella misma me confeccionaba la ropa, aunque de vez en cuando, sobre todo cuando cobraban la extraordinaria, me vestían con conjuntos de dicha boutique. En una ocasión, cuando me estaba probando uno de sus modelos, la señorita que nos atendía comentó: «Esta niña es alta y tiene estilo. Nos gustaría que pasara modelos en nuestro próximo desfile». Así que, con un precioso vestido rosa tableado, adornado de encaje en la pechera, y un abrigo verde hoja con cuello blanco de borreguito que me sentaba de maravilla, me estrené en el mundo de la moda, a la vez que me dieron la oportunidad de cantar en su fin de fiesta el tema de Lara, de la película El Doctor Zhivago, donde abundan los agudos en los que ya se vislumbraba una voz claramente lírica, a pesar de que esto último a mí me resultaba demasiado serio. Tendría unos 7 años y carácter, pues con el bullicio normal del pase de modelos y el escenario lleno de niñas y niños, al colocarme frente al micro y observar que no cesaban los murmullos, me sentí tan responsable que pedí que pararan la música. «Hagan el favor de callarse, pues así no puedo oír la introducción de la canción y no les podré cantar». Tal cual se lo solté a mi querido público del Patio Herreriano, genio y figura. Menos mal que se mostraron respetuosos y se fueron callando, pero ahora que lo pienso, me sorprende que una niña tan tímida como era en la vida real, en las tablas se transformara y se atreviera a mandar callar a los cientos de personas allí presentes. Misterios del artisteo, o mejor dicho, osada inocencia. Una tarde que mis padres estaban sentados con unos amigos en la terraza del antiguo Café Nacional, próximo a la Bajada de la Libertad, y yo al lado, jugando a la tanga y cantando al mismo tiempo, se les acercó una señora de gran porte y les dijo: «Disculpen, ¿son ustedes los padres de esa niña que canta?». A lo que asintieron y ella prosiguió: «No he podido evitar escucharla y de admirar la gran calidad de su voz. Y como soy profesora de canto, si a ustedes les parece bien, con mucho gusto le daría clases gratuitamente». Mis padres se quedaron perplejos, sin saber qué responder, y yo, que lo había escuchado todo: «Mamá, papá, por favor, quiero ir a sus clases». Yo creo que lloré y todo, y a mis padres no les quedó más remedio que complacerme. Así comencé a cantar con doña Nati y su piano de grandes candelabros. Ese verano salíamos mi madre y yo de casa y cruzábamos todo Valladolid para asistir a las enseñanzas de canto de tan insigne maestra. Y una vez allí yo era feliz cantando y oyendo cantar a otros niños y jóvenes que, como yo, buscaban darse a conocer en el mundo de la canción. Interpretaba temas como El humo de las fábricas de Valen, que me emocionaba mucho y que a mi tía Yuli le encantaba. Noches de Moscú, a dúo con mi compi de canto Ramoncín, no el famoso, que al igual que yo no tendría más de 7 añitos. Pero mi madre, que entendía mucho de voces, fue mi primera maestra. Al ver que la profesora insistía en decirme: «Saca la voz, que tienes mucha y te la guardas». Cuando volvíamos a casa me dijo: «Hija, en eso no le hagas caso. Tú canta suave sin forzar la voz».
Ese acertadísimo consejo preservó mis cuerdas vocales de un daño inminente en esa delicada edad, cuando se está formando el instrumento vocal, y me salvó la voz, permitiendo que de mayor estuviera limpia y se pudiera desarrollar en toda su extensión. Meses siguientes llega mi primera comunión, y con ella la ilusión de recibir por primera vez al Señor. Como nos enseñaban en la catequesis de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, y también como niña que era, la emoción de vestirme igual que la princesa protagonista de los cuentos de hadas. Un vestido blanco almidonado de ampulosos mangas, con su corona, velo, zapatos y guantes de encaje. Era un sueño y a la vez una misteriosa y atrayente realidad. Mi primer encuentro con Jesús sacramentado. Aunque faltaban 2 meses para la celebración, salimos mi madre y yo una mañana de sábado a comprar el maravilloso traje de comunión, con sus zapatos y bolsito a juego para las propinas. Visitamos varias tiendas del centro, pero al pasar por la calle Duque de la Victoria y pararnos en una boutique de niños, vi que en el escaparate estaba el vestido de mis sueños. Era blanco, almidonado, con un delicado bordado de guipur de flores blancas y un imponente lazo a la espalda. Enseguida me lo probé y me quedó como un guante. A modo de aderezo, nos mostraron una corona preciosa de abalorios blancos nacarados, de donde pendía el velo de encaje nieve que parecía extraído de la película Sisí emperatriz, y unos zapatitos del mismo color, en los que lucía un finísimo lazo de hilos de oro. No me lo podía creer. Iba a estar de cuento. Llegamos a casa las 2 llenas de enaguas y guipures almidonados, tan contentas, pues al vestido no hubo que retocar nada, y mi madre lo colgó fuera del armario enfrente de mi cama para que lo mirase cuanto quisiera. Ese día no hice otra cosa. Amaneció el día soñado del Corpus Christi, y yo no había pegado ojo de la emoción. La misa era temprano, y vestida con mi precioso traje nos encaminamos, mis padres, mis abuelos y yo, a la iglesia Nuestra Señora del Carmen de las Delicias. Niños y niñas, unos 50 aproximadamente, congregados a las puertas del templo, parecíamos palomas mensajeras de paz. Hubo algún tropiezo al subir las escaleras de la parroquia, pues a las niñas no estábamos acostumbradas a vestir trajes largos, pero en los rostros de cada uno de nosotros se reflejaba la excitación de estar viviendo un momento único y especial. Se me olvidaba comentaros que antes de salir de casa, en mi patio, 2 pollos que andaban sueltos, al verme vestida de blanco, irreconocible para ellos, se tiraron a picarme. Y yo corriendo de un lado a otro sin poder verme libre de ellos. Menos mal que mis padres y un vecino que se encontraba allí salieron en mi auxilio y les apartaron a tiempo, salvándome de morir acribillada a picotazos por 2 pollitos asustados. Aunque esto no fue óbice para disminuir el entusiasmo que sentía por lo que iba a vivir ese mágico día. Al entrar en la iglesia, los catequistas nos iban colocando en los primeros bancos. A mí me situaron en la zona de la izquierda, y al inclinarme para tomar asiento, recordé la advertencia de mi madre al salir de casa. Cuando te sientes, levántate el vestido para que no se arrugue y vayas impecable a comulgar. Así lo hice. Con mucho cuidado, levanté la parte posterior del vestido que extendido cubría medio banco y me aposenté sintiéndome la protagonista de un cuento. Las voces del coro, acompañadas por el órgano de la iglesia, abarrotada de gente, se escuchaban dulces y armoniosas, buscando su espacio sonoro entre las columnas de los pasillos laterales y central. Los niños y niñas de primera comunión estábamos sentadas en las primeras filas, haciendo guiños cómplices a nuestros familiares, que estaban colocados detrás.
todos sintiendo con atención la misa oficiada y concelebrada por don Mariano y otros sacerdotes, entre ellos mi recordado don Aureliano. Había asistido diariamente a la catequesis parroquial con mis compañeras del Colegio Cervantes, pero cuando llegó el momento de tomar la sagrada forma, noté algo nuevo en mi interior que no puedo explicar. Dentro de mí prendió una llama que me acompaña desde entonces, al igual que el poema oración que figuraba en mis recordatorios. Ángel de la guarda, te pido un favor, guíame hasta el reino de nuestro Señor. A la salida, un gran bullicio, besos, abrazos, y para inmortalizar tan bello momento, los fotógrafos nos colocaron en las escaleras de la entrada de la iglesia, y allí, con la sonrisa de un día feliz, quedamos retratados para la posteridad. Viene a mi memoria una niña morenita, muy bien vestida, pero que no llevaba traje largo, y se quedó sola en una esquina al ver que las demás no se acercaban a ella. Me dio pena verla acomplejada y me puse a su lado al hacer la foto. Luego nos echamos unas risas y comentamos lo contentas que estábamos de haber recibido la primera comunión y lo preciosos que eran nuestros vestidos. Y de paso nos hicimos amigas. Al regresar a casa para la celebración, tan entusiasmada estaba que empecé a correr como un gamo y al cruzar Arca Real me tropecé con el banzo de la acera dándome de bruces contra el suelo. No me pasó nada, salvo algún rasguño, pues el vestido y las enaguas con tanto vuelo amortiguaron mi caída, pero el susto fue morrocotudo, y el pobre vestido de mis sueños quedó bastante malogrado. Y yo con unas ganas tremendas de llorar, pero no lo hice, pues me daba vergüenza que me viera la gente en tan triste actitud. Apuro que me sigue acompañando. En fin, menos mal que al llegar a casa y ver la fiesta que me habían preparado mis padres y abuelos, se me pasó el disgusto. Además, mi faldriquera de propinas estaba llena. Había venido toda la familia y también se habían acercado los vecinos más íntimos para festejar mi primera comunión. Todos felices y contentos disfrutamos de lo lindo, degustando los ricos manjares que mi madre había preparado en esa mesa improvisada que solo extendíamos en el patio para las grandes ocasiones. Tanto correteé y jugué con mis primos y primas que acabé rendida y por la noche dormí como un angelito. Mientras yo crecía, la alegre casita de Vegafría, con su patio, sus pollitos y su cielo estrellado, se iba quedando pequeña. Así que mis padres empezaron a hacer planes para cambiar a un domicilio más amplio donde continuar nuestras vidas. Visitaron nuevas viviendas y al fin se decantaron por la mejor que encontraron con arreglo a su presupuesto. Estaba situada en un edificio en construcción en la calle Arca Real, frente a la explanada y cuarteles de los militares. Todos los domingos por la mañana nos acercábamos al lugar donde se estaba edificando el nuevo proyecto para ver los avances, algo que para mí era una verdadera excursión. Subíamos por las escaleras de obra a lo que serían nuestras habitaciones, desnudas de paredes, y aún así nos parecían preciosas. «Todo va a ser exterior», exclamaba mi madre súper contenta. «Y muy soleada», contestaba mi padre. «Además, le dará el sol de la tarde, muy agradable para el invierno». En aquellos momentos yo no podía prever la vida que acontecería en ella, ni los interminables atardeceres de ensueño que íbamos a contemplar desde su terracita. Por fin la vimos terminada, y cuando teníamos las maletas y cajas con los enseres a punto de cerrar para el traslado a la nueva casa, sentí el primer brote de añoranza al ver que tenía que despedirme de mis queridos abuelos Dom y Tomás. Ellos me habían acompañado desde que nací. Qué desolación partir dejando atrás a mis queridos abuos. Cuánto les iba a echar de menos. Mi madre, al verme tan apagada, advirtió mi pensamiento y me dijo:
No te preocupes, hija, la separación es temporal y vendremos a verlos todos los días. Aunque lo cierto es que allí viviera un poco tiempo, pues casi a la par mis tíos, Carmen y Germán, se los llevaron a vivir con ellos y con mi prima Blanquita a su casa en el Paseo Zorrilla. Cosa que a nosotros nos hubiese encantado, pero aunque la nueva casa de Arcarreal tenía muchas virtudes, no era tan grande como para albergar 2 familias. Ya en nuestro nuevo y soleado hogar nos fuimos ubicando poco a poco y después de colocar los muebles, mi madre, que era una gran amante de la decoración, a alguien tuve que salir, me cogió de la mano y juntas nos encaminamos a un bazar de nuestra misma calle. En su escaparate brillaban unos preciosos objetos decorativos y ni corta ni perezosa compró una Venus divina de escayola de gran tamaño y un enorme espejo plateado con sus 2 apliques a juego de cristal de roca. Y comentó: «Sin esta Venus tan preciosa no podemos inaugurar la casa». Hoy día permanece en el mismo sitio como fundadora del hogar. Muchos fines de semana venía mi prima Celia a mi casa, pues al ser de la misma edad nos criamos juntas y lo pasábamos genial. Lo que más nos gustaba era montar una tienda de ropa. ¿Y qué mejor que el pasillo? Allí vendíamos la ropa que secuestrábamos del armario de mi madre cuando se iba a comprar y nos dejaba solas en casa. Una era la vendedora y otra la clienta. Nos encantaba doblar y desdoblar las prendas. Eso sí, al terminar devolvíamos las telas a su lugar y otra cosa mariposa. Juntas éramos el terror. Se nos ocurría cada cosa. Un día que mis padres habían ido al cine, cogimos el flu-flu de la laca de mi madre, lo vaciamos y llenamos de agua. Y al pasar los transeúntes por la calle, lo echamos por la terraza para contemplar cómo brillaba el agua al caer a la luz de la farola. Acompañando a la ceremonia cantábamos, a pesar de que era de noche: «Cielo azul que nos empapa». Y nos escondíamos con las justas protestas de los pobres viandantes que percibían una fría llovizna empapando sus correspondientes cabezas y no sabían de dónde venía. Pero lo más grave fue que al terminar nuestro divertido juego se nos olvidó cambiar el agua del recipiente por la laca, y al día siguiente mi madre, al peinarse toda arreglada y compuesta, se echó la supuesta laca en el pelo y se le vino abajo todo el peinado. Cuando se miró al espejo, os podéis imaginar la cara que puso. ¿Pero qué me han hecho estas crías en la laca? ¿Dónde están, que como las coja? Mi prima y yo corrimos escaleras abajo y no paramos hasta la esquina de General Arcilli. Sentadas en la acera, fatigadas y arrepentidas, tenemos que volver cuanto antes, si no va a ser peor. Ya en casa, mi madre nos hizo comprender que ya éramos mayorcitas para cometer semejantes travesuras. Lo asumimos y prometimos no volverlo a hacer. Las 2 éramos ahijadas de mi tía Carmen, y cuando salíamos de paseo con ella, una de cada brazo, solía decir: «Vaya mano que tuve, ¿eh? Las 2 artistas, Raquel cantante y Celia pintora». Al igual que yo, mi prima desarrolló sus talentos y hoy día es una gran pintora. Los domingos por la mañana mi padre me llevaba a ver a mis abuelos en Carne y Gregorio, que vivían cerquita, y allí me encontraba con mi prima Mari, que también acudía a visitarlos con mi tío Casimiro. Al tener los mismos años, jugábamos mucho y pintábamos en la mesa camilla que mis abuelos tenían frente a los ventanales de su terracita, que era el centro de su diario vivir. A veces nos quedábamos a comer con ellos y mi abuela nos cocinaba una paella en la que no faltaba de nada. ¡Qué bonito! Cuando llegaba el verano y mi abuelo Gregorio nos llevaba una de cada mano al campo que estaba cerca a explorar y admirar la naturaleza con sus seres vivos. Aún percibo el olor de esos campos alfombrados de madreselvas y amapolas y el cariño de mi abuelo para con nosotras. Mi prima Mari
dotada para la pintura, inmortalizó posteriormente en una preciosa acuarela esos entrañables y bellos momentos. Mi abuelo era muy amante del cine y como ellos no tenían televisión, los sábados a primera hora venía a nuestra casa a ver El Virginiano y antes de irse me decía: «Raquelinilla, cántame Yo soy aquel». Y yo, que siempre estaba dispuesta a abrir la jaula de los pajarillos, se lo cantaba y me daba la propina, que después se empleaba en comprar pulgarcito y pasaba la tarde de episodio en episodio. El Café del Norte también era el punto de encuentro familiar, pues allí acudían cada tarde todos los días del año mis otros abuelos, Dom y Tomás, nevara o hiciera un calor de espanto. A las 6 de la tarde salían de casa y se subían al autobús que les llevaba desde el Paseo Zorrilla hasta la Plaza Mayor para coger buena mesa en el café, donde les esperaban otros amigos jubilados, entre ellos varios militares retirados como mi abuelo. En el Café del Norte nos encontrábamos con mi tía Paquita, que iba siempre muy elegante e impecable, y con mis tías Carmen y Julia, que también daba gusto verlas. Ellas disfrutaban de amenas conversaciones, mientras mis primas, otros niños y yo jugábamos al escondite o a llamar en algún portal de al lado. Luego nos escondíamos. Lo segundo era una aventura y pasábamos hasta miedo. Nos hacíamos a la idea de que en la casa donde llamábamos vivía un fantasma y que a nuestra llamada acudiría, por lo que después de tocar la puerta, pues no llegábamos al timbre, corríamos escaleras abajo, bajando de 4 en 4 a toda velocidad para escondernos en un lugar seguro. Nunca respondió nadie, hasta que un día, a nuestro toque, se abrió la puerta y, como en las películas de terror, se asomó una figura descomunal, un hombre tan grande como Frankenstein. Nos quedamos mudos y tan asustados que corrimos como velocípedos a las faldas de nuestras madres, mirando hacia atrás por si nos perseguía el espectro, con el firme propósito de no volver a jugar ese juego en la vida. Mi abuelo Tomás, que disfrutaba de ver a toda su familia reunida, siempre estaba solícito a invitarnos. Al anochecer llegaban nuestros padres y nos íbamos a picotear por los bares y restaurantes de la ciudad. Ya en aquella época Valladolid pintaba maneras como ciudad de pinchos. No se me olvidará la panorámica que se veía desde la zona de arriba del antiguo Café del Norte. Desde allí se divisaban unas gigantescas jaulas de periquitos de 1000 colores que no dejaban de gorgoritear. En aquellas escaleras tipo lo que el viento se llevó, yo les hacía monerías e imaginaba que me contestaban. Una Navidad les pedí a mis padres que me regalaran uno y a partir de ahí fue la mascota familiar. Tanto que una noche sobre las 10 oímos gritos en el portal. Era nuestra vecina del entresuelo, Fernanda, que pedía auxilio pues se le estaba chamuscando la chimenea y había reventado por las casas de Tina y del segundo piso. Antes de que llegaran los bomberos se había corrido la voz y todos los vecinos habíamos bajado a la calle. Aunque luego no pasó nada, yo lo primero que hice fue coger la jaula para salvar a mi periquito. Aquello era de estampa. Niños y mayores, muchos en pijama y en el centro la jaula con Pochito. Eran años en los que los vecinos y vecinas nos tratábamos como de familia. Tina, que era el alma de la casa con su marido Teodoro, los dos tan bellas personas, con sus hijas Monse y Chus, de las que me llamaba la atención sus grandes ojos de un azul tan intenso que se podía ver el cielo. Luego nació David, que coronó la familia. Con ellas pasaba las tardes jugando en la explanada del cuartel. Allí nos juntábamos con Angelines y Miguelito, y de vez en cuando aparecía su hermana Pili, mayor que nosotras, y nos daba algún consejo. También venían las hijas de Fernanda, Chiqui y Mari. La verdad es que nos lo pasábamos en grande. Y sobre todo nos divertíamos más y mejor cuando venían a mi casa y yo, sentada en el fogón de la cocina, les cantaba acompañada de mi guitarra. Las demás hacían teatro
y la gran familia de nuestro bloque nos las maravillábamos para disfrutar de mutua compañía y canciones bonitas. Juan y su mujer Ursu eran de lo que no hay, siempre tan educados y solícitos a ayudar. Estaban pendientes de donde yo cantara para acudir como los grandes amigos fans que eran. Ursu con esa franca y bonita sonrisa que nunca olvidaré, y Juan, que era un artista de los pinceles pintando a plumilla los bellísimos cuadros que conservan sus hijos, no menos grandes que sus padres, Juanín y Javi. Carmela, andaluza de Jaén, y Luis con sus hijos Mari Carmen y Pedrito, eran una gran amiga de mi madre. Carmina, tan simpática, y Félix con su hijo Félix Javier formaban una bella familia. Y mi Fanny querida amiga Alejandra. Sin olvidar a Julita y José Mari, que vinieron de recién casados y tuvieron a sus hijas Julita, Sonia y María José, a cual más guapas las tres. Diony con su hija Nati y Nievitas, que jugaban con nosotras. Pero qué felices aquellas Navidades que vestían calidez y cercanía en este edificio donde nos visitábamos los vecinos para desearnos felices Pascuas y Año Nuevo. ¿Cómo olvidarme de otra almita de la casa, la señora Isabel, que era muy cariñosa y a pesar de su avanzada edad siempre estaba de buen humor? Teo y Modesto, otro matrimonio que vinieron recién casados, y aquí nacieron sus dos hijos, Luis Ángel y Óscar, tan amables y educados, padres e hijos. A Felipa, con sus hijos Felipe y Juanín, que cuando pasabas a su lado y no les decías nada, cogía mal moral. Mi recordada Candelas y Vidal, Teo y Bernardo, con su hijo César, que cada vez que se estropeaba la televisión acudía a arreglarla. Era un gran técnico, además de persona seria y formal. Se fue muy pronto y dejó a su mujer y padres muy tristes y a los antiguos vecinos de la casa consternados. Anastasia y Darío, qué buena gente. Nuestros vecinos de al lado, Blanqui y José, que era ensolador y a cuya casa nos invitaban a tomar café casi a diario. ¿Cómo olvidaros a vosotros y a vuestras preciosas hijas? Y un largo etcétera de bellas personas que configuraban nuestro mundo cercano y que a pesar del paso de los años sigo recordando con cariño. Por aquellos años acababan de construir el colegio Padre Usera de las Religiosas del Amor de Dios de las Delicias, al lado de casa, y mi madre, que quise siempre que me educara en un colegio de monjas, de común acuerdo con mi padre, decidieron llevarme al nuevo colegio. Una mañana, mi madre se presentó en la dirección del Colegio Cervantes a pedir mi cartilla escolar para luego poder escolarizarme en el Colegio Amor de Dios. Detrás de ella se apuntaron otras madres con la misma intención, pero trabajo le costó, pues el director se resistió alegando, en mi caso, que yo era muy buena alumna, que estaba muy integrada en las clases y que era una pena que me cambiara de colegio. A lo que mi madre respondió hablando en su nombre y en el de las demás madres que se lo habían pedido. Mire, señor director, el Colegio del Amor de Dios está al lado de nuestra casa y aunque estamos muy satisfechos con la educación que mi hija está recibiendo en su centro, queremos para ella una formación con valores religiosos. Al final, el director, que era un gran docente, accedió a facilitarnos las cartillas y las otras madres agradecieron a la mía el poder matricular a sus hijas en el nuevo colegio. Compramos el uniforme Los Juanitos, que era donde nos vestíamos prácticamente todos los niños de colegios religiosos de Valladolid. El de nuestro colegio consistía en una falda piche azulona con tablas y blusa beige claro con chaqueta azul marino. Y para la época invernal, un abrigo gris marengo a cuadros, calcetines blancos de perlé hasta la rodilla y zapatos marrón chocolate de cordones. Yo estaba emocionada y deseando que comenzara el curso. Tengo que añadir que siempre me gustó el olor a libros recién estrenados y aunque no me ilusionaba madrugar,
Me resultaba sugestivo anticipar saberes y emociones que iba a vivir en mi nuevo colegio. El primer día de clase me impactó la soberana claridad de sus aulas, que estaban iluminadas por un sol antitristezas que llegaba hasta el último rincón de los pupitres nuevísimos. Y entre ilusionada y sorprendida me situé en lo que sería mi recién estrenado hogar estudiantil. Todo era moderno, espacioso, y hacía un calorcito. Nos recibió nuestra profesora de cuarto de primaria, Sor Amor, que a pesar de que tenía un fuerte carácter, supo sacar lo mejor de mí como estudiante y cantante en ciernes. Nada más que me oyó cantar me captó como solista para el coro que iba a formar, y la primera canción que nos enseñó decía: ¿Quién cuida de este jardín que está tan lleno de flores? Canto que al cabo de los años me seguirá recordando a mi inolvidable amiga Eloína, compañera de clase y desde entonces hasta el momento de su partida, mi fiel amiga y consejera. Eloína cantaba muy bien y cantábamos juntas a todas horas. Era la persona más alegre y entusiasta que he conocido. Partió joven, pero vive presente en mi recuerdo y en el de todas las personas que la conocimos. Y sé que desde el cielo, donde seguro le abrieron las puertas de par en par por su extraordinaria bondad, me sonríe y sigue guiando como hizo en vida. Gracias, Elo, por tu cariño y apoyo incondicional siempre. Sor Amor nos daba solfeo y piano a mi vecina Marisa, hija de Pepe y Luis, unos buenos vecinos, y a mí. Tanto ella como yo intentábamos sacar el mayor provecho de aquellas enseñanzas y nos aplicábamos mucho. Con Sor Amor aprendí a valorar cada nota y acento en el pentagrama. Me preparó para los primeros cursos de solfeo que aprobé con sobresaliente en el examen de por libre en el Conservatorio de Valladolid. Un día, después de clase, me llamó y me dijo muy seria: Raquel, tienes en tu voz un don que es un regalo de Dios. Lo debes desarrollar y hacer que fructifique. En aquellos momentos no capté el alcance de sus palabras. Con el tiempo, sí. Me debió ver vena artística teatral, porque me eligió para protagonizar una obra de teatro en la fiesta de fin de curso. Mi papel era el de una turista que llegaba con su maletín fin de semana, que pesaba más que yo, a un gran hotel, y entre moderna y cursi debía exigir buen trato. Tenía que aparentar más edad, por lo que vino a casa a peinarme la peluquera de mi madre, y como en aquel momento se llevaban los cardados, me hizo uno con recogido en la nuca y melena, con el que parecía 10 años mayor. Mi otra compi de reparto, solo éramos 2, y yo, ¿lo debimos hacer bien? Pues nos aplaudieron mucho. Bien es cierto que nuestro público, las compañeras de clase y sus familiares, no debían ser muy exigentes. Luego canté unas canciones y todos tan contentos. También formamos una tuna de verdad, y nuestras madres nos hicieron las típicas capas de las que pendían cintas de muchos colores, con sus escarapelas hechas por ellas mismas, cada una de diferente estilo. Nos acompañábamos de bandurrias y guitarras, y lo pasábamos genial. Para el bachillerato tuve que matricularme en el Amor de Dios de Chancillería. Allí, con otras niñas de Las Delicias y de otros barrios y centro de la ciudad, nos trasladaban en autocar. Era todo un privilegio, porque además de pasearnos en viaje turístico 4 veces al día por las calles y plazas de Valladolid, llegando hasta Renedo, nos librábamos de quedarnos castigadas en horario extraescolar. A las 6 en punto sonaba el timbre en el pasillo, y aunque la clase tuviera que quedarse un rato castigada por algo, las hermanas decían: «Las niñas del autocar se pueden marchar». Las autocareras, entre miradas ofendidas de las demás compañeras, salíamos a todo correr, escaleras abajo, intentando alcanzar el autocar cuanto antes, no fuera que se arrepintieran.
A mí me daba pena de las que se quedaban, pero al final las hermanas se apiadaban, las levantaban el castigo y salían al poco tiempo. No eran amigas, mis monjas, de instruir con miedo y sí de convencernos con buenas razones. Cumplidos los 10 años, en el colegio todo era más serio. Había que estudiar de verdad si querías aprobar todas las asignaturas. La primera gran profesora y persona que viene a mi recuerdo es Madre Raquel, que de entrada imponía por su aparente seriedad y severidad, pero en sus adentros albergaba un corazón inmenso donde cabían todas sus alumnas. Nos daba latín y griego, con tal compromiso que acabamos traduciendo las catilinarias de Cicerón como quien recita el Padre Nuestro. Bueno, es un decir. Desde entonces hasta que falleció, fue un verdadero apoyo en mi caminar. Gracias, Madre Raquel, por lo buena que fuiste conmigo y por los grandes consejos que me diste en la vida. Me sirvieron de mucho. Mi querida Sor Teresita, que como comento en el capítulo del agua viva, intervino activamente para que me decantara por la que siempre fue mi vocación, la música. Y con su adorable insistencia y entusiasmo logró que el gran compositor agustino Julen Ezcurra me escuchara y compusiera para mi voz la preciosa canción El agua viva, que nos alzó con el primer premio en el primer Festival de la Canción Misionera en Madrid. Sor María Dolores, siempre tan atenta y preocupada porque sus alumnas entendieran a la perfección las lecciones en sus amenas e interesantes clases de literatura. De alguna manera contribuyó para construir los cimientos que me animaran a escribir esta humilde y sincera historia de mi vida. Sor Milagrosa, a la que siempre recuerdo llena de actividad, nos daba lengua y a mí casi siempre me pedía que leyera la redacción. También me ayudó a enfrentarme a la cuartilla en blanco y dar la importancia que requiere al lenguaje. Ay, Sor Asunción, qué buena persona eras. A ti acudíamos mi amiga Conchita y yo cada recreo para salir a comprar el pan y leche cercano, un riche y chocolate para el almuerzo, pues ingenuas de nosotras pasábamos olímpicamente del bocadillo de jamón u otras exquisiteces que nos ponían nuestras madres, y en invierno, con un frío que pela, nos íbamos con el uniforme y el babi corre que te corre en busca de nuestra exquisita chocolatina a la tienda. Al principio te ponías muy seria, pero otra vez estas niñas, que no se puede salir. Y al vernos con cara de yo no fui, se te escapaba esa mirada de dulzura y complicidad y nos abrías la puerta. Nos querías y conocías bien. Sabías que en 2 minutos estaríamos de vuelta felices con nuestra golosina. Lo gracioso era cuando entre semana mi madre abría mi bolsa del equipo de gimnasia para lavarlo y ¡horror! Allí estaban almacenados los bocadillos de jamón. ¡Qué lucho, qué lucho! Que es como me llamaba cuando se enfadaba conmigo. ¿Qué voy a hacer contigo? Y a mí, que no se me da bien fingir y además desde siempre he sido súper despistada, me daba cuenta del error, quedándome muda y con cara de interrogación, a lo que la mía mamá aseveraba. Hija, tienes que comer jamón o el queso que yo te pongo que tiene mucho alimento, no tanto chocolate que se te van a caer los dientes. Lección que he seguido al pie de la letra. Hoy día me muero por una buena tosta de jamón de bellota y no pruebo el chocolate, pues me volví intolerante. Es que las madres saben mucho. Mi querida Sor Covadonga, que siempre que hablo con ella me recuerda cuando me vio por primera vez bajando los 5 pisos que separaban las clases del patio, deslizándome por la barandilla de la escalera. Y al llamarme la atención pensó, qué niña tan rubia y guapa tenemos, pero qué traviesa es. Hoy día sigue presente en mi vida y tenemos nuestras buenas charlas. Sor Adoración, que en aquellos momentos era superiora, nos daba ciencias naturales y matemáticas. Tenía mucho carácter
y a mí, que nunca se me dieron bien las ciencias, me amonestó en más de una ocasión por mis despistes a la hora de encarar los problemas de matemáticas. Aunque siempre le agradeceré el sabernos transmitir la sensibilidad por lo bello de la naturaleza y su sonora voz de impecable dicción aclarándonos las lecciones que no entendíamos. Mi querida Sor María José, siempre pendiente y cuidando de todas las niñas y que todo estuviera en orden, con ella sigo conservando una bonita amistad que durará de por vida. ¡Ay, mi madre Agustina! ¡Qué gran corazón tenías! Y mi Sor Isabel, tan ordenada y exquisita. Nos daba clase de latín y me enseñó las nuevas maneras en la vida. ¿Cómo no seguir teniendo preciosas charlas contigo, en las que siempre aprendo algo importante? ¡Qué paz das! Gracias desde el corazón, Sor Isabel. Las junioras, que eran religiosas jóvenes que aún no habían cumplido los votos definitivos, estudiaban con nosotras y destacaban por su agilidad en la comprensión de las materias y la suma atención que ponían en las clases. Siempre que se lo pedíamos, sonrientes y con agrado, nos echaban una mano. Recuerdo, entre otras, a Sor Gema y Sor Inés. ¿Cómo olvidar a don José, nuestro profesor de filosofía y religión, que entre chascarrillo y nota de humor abrió nuestro entendimiento para comprender la antigua filosofía y hacernos aprender por grupos la lista de todos los libros de la Biblia? A mí me tocó los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etc., por lo que a veces pienso que si me presentara algún concurso de ejercicio de memoria, recitaría como nadie los libros del Antiguo Testamento y me ganaría el premio. Eran amenas, distraídas e interesantes sus clases. A mí me llamaba Raquel, la de la risa canaria, porque siempre me estaba riendo y hacía cabriolas con la voz en diferentes tonos. Era un gran sacerdote, que nos supo explicar como nadie los conceptos de la filosofía y nos transmitió con naturalidad lo profundo de la espiritualidad. Yo era de letras y disfrutaba con asignaturas como literatura, filosofía, historia, etc. Las matemáticas, la física y química me aburrían soberanamente, y con una mosca que pasara se me iba el santo al cielo, y con él el contenido de la lección en cuestión. Pero había que aprobar, y con trabajo la sacaba adelante. Qué bonito cuando llegaba el mes de mayo y bajábamos a rezar el rosario y a cantar a la Virgen con flores a María en la capilla del colegio. Era sencilla y estaba adornada con primor. Al entrar, su luz te acogía como un beso de madre que te hacía sentir en un espacio sagrado, al que he vuelto muchas veces en mi memoria en los momentos difíciles de mi vida. Al lado del órgano que había a la entrada nos poníamos las niñas cantoras y comenzábamos a cantar. Cuando llegaban los solos, con la emoción que me producen esos cantos, brindaba mi voz de niña mujer a la Virgen con toda la dulzura que me salía de dentro, y me dejaba llevar por esa atmósfera de paz que solamente se vive en la compañía de nuestra Madre María. Ya era una mocita, y entre estudios y cantos, gracias a una amiga de mi prima Blanquita que tenía una boutique en la Plaza España, pasé modelos primavera-verano en el Hotel Felipe IV. Una semana antes del desfile vino a casa mi querida prima Blanquita y me estuvo ensayando cómo debía caminar y darme las vueltas para parecer una profesional. Me colocó unos libros encima de la cabeza y me hizo andar por el pasillo sin perder garbo y ningún libro por el camino. Si es que Blanqui, que de pequeña se pasaba el día haciendo piruetas sobre sus zapatillas de ballet, debería haberse dedicado a tan bello arte, pues tenía gracia y se le daba muy bien. Al ser yo menor, la veía como a una diosa y la imitaba en todo. Qué buena relación de primas hermanas disfrutamos siempre, y qué gran cariño nos sigue uniendo. Y discúlpame que a lo largo del libro te nombre con el diminutivo familiar de Blanquita, teniendo uno de los más bellos nombres, Amanda Blanca, pero desde niña es el que me sale.
Al terminar el pase de modelos, que fue espléndidamente presentado por Carlos Blanco, locutor de la SER, al que tengo que agradecer las bonitas entrevistas que me hizo después, me pidieron que cantara unas canciones acompañada por mi guitarra. Fue una bonita experiencia que recogieron los periódicos y que viví en primera persona con todos los preparativos de un desfile de modas en toda regla. Peinados, vestidos y maquillaje de fantasía. Un ambiente fascinante que me es sugestivo recordar. Por estas fechas nos llegó al colegio la noticia de que nacía el concurso de la canción misionera y todos los colegios podíamos concursar. Yo, en esos momentos, no podía adivinar la trascendencia que supondría en mi despertar musical.